Hola, ¿qué tal? Estamos en una edición más de formadores líderes a nivel Latinoamérica. Y ahora traemos una persona para empezar el año que les va a encantar. Ella es Paloma Fernández, desde Islas Canarias. Ella es formadora, especialista en emociones. Se ha pues especializado realmente con los mejores en el mundo. Estamos hablando desde programación neurolingüística, inteligencia emocional, mindfulness, esto para ayudar sobre todo a las mujeres, porque hay algo que me encantó de ella. Digo, aparte de ser empresaria por muchísimos años, porque parte de su historia me encanta, que empieza a crear lo que son empresas desde los 23 años. Pero cuando ella estaba en España, pues obviamente empieza en una empresa y de repente la hacen socia y compra la empresa y ahora pues logra parte de su sueño, ¿no? Estar aquí en Islas Canarias. Pero ahorita lo que tú vas a saber en cuestión de su vida y por qué ella está aquí para ayudar a más mujeres es en algo que de repente a cierta edad el hecho de estar comiendo compulsivamente, con preocupaciones y que dices, ¿por qué no puedo dejar de comer? Pues una de las claves está en cómo pensamos, cómo reaccionamos ante una programación que ya traemos y hábitos. Pero bienvenida, Paloma, por favor, cuéntanos parte de tu historia antes de que nos digas una de las claves tan importantes para poder empezar a bajar de peso, que es algo que yo creo que a muchas personas, no nada más a mujeres, de repente es algo que traemos arrastrando entre dietas, entre si hago mucho ejercicio, si tomo pastillas, pero que sabemos que la clave no está ahí. Está en nuestra forma de pensar, en la programación y hábitos que nosotros vamos realizando. Pero por favor, cuéntanos parte de tu historia. ¿Cómo es que llegas tú aquí y empiezas a crear este tipo de talleres? Primero, Marta, agradecerte muchísimo esta oportunidad que me das. Estoy encantada de compartir este espacio contigo y con las participantes en tu taller. ¿Cómo llego aquí? ¿Cómo llego aquí? Pues llego aquí después de trabajar durante muchos años con mujeres, sacando su lado más brillante, sacando su lado más poderoso, que es lo que me encanta a la hora de trabajar con las mujeres, y darme cuenta de que a pesar de ese gran valor profesional y éxito profesional que tienen muchas de mis alumnas, a pesar de que en su vida, si tú les preguntas, todo va bien personalmente, profesionalmente, han llegado a conseguir esos logros que se habían propuesto en sus vidas, hay una pequeña parcela con la que no están contentas, y es su cuerpo y su peso. Y esto es algo que se generaliza muchísimo en las mujeres de nuestra generación y en las mujeres que vienen después. Y viendo que esto les ocurría, yo empecé a ser consciente de que era algo que en mi vida me había pasado también. ¿Quién no a lo largo de su vida ha hecho, como tú decías, una dieta, una tabla de ejercicios, probar un producto milagroso, siempre esperando que la solución venga de fuera? Y con esa formación que yo tenía y que tú has nombrado muy bien, tanto en coaching, en inteligencia emocional, en programación neurolingüística, yo empecé a trabajar, en vez de fuera para dentro, de dentro para afuera, en mí misma. Comencé a gestionar mis emociones y a ver qué emociones me hacían comer y de qué manera. ¿Cómo era mi diálogo cuando yo comía o cuando iba a comer? ¿Qué me decía? ¿Cómo eran mis creencias acerca de la comida? A permitirme ser yo misma y valorarme y no dejar que la opinión de los demás y aquello que los demás creían sobre mí fuera más importante que lo que yo misma quería para mí y para mi vida. Y mi sorpresa fue que después de llevar años y años y años peleando con mi peso y con mi cuerpo, en el momento en el que dejé de pelear y comencé a ser yo misma, perdí 15 kilos en 4 meses. 15 kilos que yo no pensaba que me sobraran, porque yo pensaba que me sobraban 5 kilos, 6 kilos, pero cuando le di permiso a mi cuerpo para empezar a librarse de esas cosas que le sobraban y a no tener necesidad de protegerme comiendo, mi cuerpo soltó tan a gusto que perdí 15 kilos. De ahí dije, esto no me lo puedo quedar para mí misma, esto yo se lo tengo que contar a otras mujeres.
Y creé un método, unos pasos a seguir, que eran los mismos que yo había seguido durante esos 4 meses. Comencé a impartir cursos, sobre todo empezando pues, con mis conocidas, con mis amigas, con mis clientas, y la sorpresa fue que ellas perdían peso de la misma manera que yo lo había perdido. Claro, tras eso dije, esto tiene que conocerlo el mundo, porque cualquiera que quiera perder peso piensa en dieta y ejercicio, pero no piensa que hay otra manera, mucho más fácil, mucho más satisfactoria, sin sufrir, conduciéndonos a ser nosotras mismas, a vivir más felices. Y bueno, desde entonces me propuse que esto fuera conocido cada vez por más mujeres y de ahí, claro, me lancé al online, que hoy en día, gracias a la tecnología, podemos permitirnos llegar a tantas y tantas mujeres de todo el mundo. No, y te agradezco por compartir en este momento y tu tiempo, que sé que es muy valioso y estás muy, muy ocupada. Cuéntanos, Paloma, ¿cómo es que actúa el cerebro y podemos empezar a crear un hábito o a reprogramar nuestra mente para que, como dices tú, sin sufrir, soltando y eligiendo uno mismo, ir con ese cambio? Yo creo que el mayor cambio mental que le podemos dar a nuestro cerebro es indicarle que se olvide del cambio de hábitos. Es decir, centramos ese cambio en nuestra vida en un cambio de hábitos, pero los hábitos están solo en la parte superior de lo que la persona es. Por debajo sabemos que tenemos las emociones, tenemos nuestras habilidades, tenemos nuestras creencias, tenemos nuestra identidad personal, tenemos nuestros valores tan importantes. Si nosotros trabajamos de abajo hacia arriba, todo lo que va arriba va cambiando en el momento que tú cambias algo de abajo. Si tratamos de trabajar de arriba sin cambiar lo que hay en las capas más profundas de lo que somos, en el momento en que nuestras circunstancias son desfavorables, vamos a volver a los hábitos, porque nuestro cerebro está construido para ahorrar energía, sobre todo para ahorrar energía. Y para el cerebro, lo que es conocido es lo que le hace gastar menos energía. Tenemos que mostrarle a nuestro cerebro que ese cambio nos va a conducir a un estado mucho mejor para que el cerebro diga, merece la pena invertir esta energía en el cambio. Si esa energía nos conduce a un punto de sufrimiento, automáticamente el cerebro se va a cerrar y va a decir, por este camino no voy, porque me está haciendo sufrir. Y sufrir, de principio, no es bueno. Con lo cual, utilizar el sacrificio y el sufrimiento y la privación como motivación para el cambio no funciona. Nuestro cerebro nos va a boicotear. Sin embargo, si tú le dices a tu cerebro, mira, sé que este camino por el que llevamos tantos años yendo es más fácil para ti, pero mira dónde nos conduce este otro camino. Nos conduce a ser más felices, a sentirnos mejor con nosotras mismas, a vivir más plenamente la vida, a conectar con aquello que de verdad somos. El cerebro dice, vamos, vamos para allá, vamos a probar. Y eso es realmente lo que necesitamos, abrir un camino nuevo sin sufrir y con una recompensa que merezca la pena mucho más que la motivación superficial de un cambio de hábitos que utilizamos habitualmente. Ok, con esto para que podamos entender un poquito, sabemos cuando dices la capa de arriba y la capa de abajo es cómo la capa de arriba es el consciente, lo que conocemos, lo que nos proyectamos, y la capa de abajo es el inconsciente o el subconsciente, ¿no? De todo lo que traemos, que se le puede llamar mente limitada y que aún no hemos a lo mejor explorado el 100%, y eso es lo que nos lleva a lograr muchas cosas en la vida. ¿Cómo qué tipo de palabra, qué tipo de pensamiento es el que necesitamos empezar a generar para poder tener una nueva programación? Primeramente, como tú dices, la definición que has dado es perfecta. Estamos hablando del consciente y del subconsciente o el inconsciente, ¿no? Entonces, el trabajo consiste en traer a la parte consciente aquello que llevamos en nuestro subconsciente. Hace muy poquitos días he finalizado una formación que tenía que ver con la menopausia.
La primera creencia que arrastraban las casi 1.200 mujeres que se apuntaron a esta formación es que la menopausia engorda. Si nosotros arrastramos una creencia de este tipo, es decir, es normal ir cogiendo peso con los años y cada vez es más difícil perderlo. Creo que de todas las mujeres que estamos aquí, creo que si pregunto y levantamos la mano, la mayoría de nosotras compartimos esta creencia. Si yo no empiezo cambiando esta creencia, y para eso es necesario que alguien venga y te diga, a ver, no, yo he perdido 15 kilos estando 3 años ya de menopausia. Claro, la gente dice, ¿en serio? Sí, es que la menopausia no engorda. Lo que engorda la menopausia solamente, y esto está demostrado en un último estudio que ha sacado la Sociedad Española para el Estudio de la Menopausia, solamente el 20% de lo que se engorda durante la menopausia viene provocado por el cambio hormonal. El 80% restante viene provocado por los cambios psicológicos y por los cambios, sobre todo, emocionales de esta fase de nuestra vida. Si yo entiendo que esto es así y que de cada kilo que engordo solo le puedo echar la culpa a 200 gramos a la menopausia y que 800 gramos vienen por otras causas, automáticamente le estoy permitiendo a mi cerebro que se abra y busque cómo gestionar cuáles son esas causas psicológicas y cuáles son esas causas emocionales, que son las principales, que me están conduciendo a engordar. Y esto es solo un ejemplo, porque hay muchas creencias que nos impiden bajar de peso en distintas fases de nuestra vida. Identificarlas y desmontarlas es el primer paso para que nuestro cerebro se abra y comience a caminar en un patrón nuevo. Entonces, con esto decimos que mi cerebro hace lo que yo le digo, ya sea en forma lingüística, verbal, hablado, o a través de un pensamiento. Y por lo tanto, él va a acatar lo que yo le estoy indicando, sin que yo absolutamente no sea consciente al 100%. Absolutamente. La forma en la que hablamos, esto que acabas de decir creo que es muy interesante, la forma en la que hablamos no está más que mostrando cómo es nuestro diálogo interno y cómo son nuestros patrones de comportamiento. Escuchar cómo nos hablamos es fundamental, porque muchas veces nos tratamos peor que trataríamos a cualquier amiga. Nos decimos unas cosas y nuestro cerebro se las cree. Y como se las cree, sigue por el camino de que se hagan realidad. Si yo me digo a mí misma, es que soy una mujer gorda y no voy a bajar de peso en la vida porque yo soy gorda, mi cerebro dice, si eres una mujer gorda, ¿para qué vamos a hacer el esfuerzo de intentar soltar peso? Y no va a encontrar el camino de soltarlo. Al revés, va a convertir en realidad esa afirmación que tú estás diciendo. Sin embargo, si tú te dices, soy una mujer delgada que tiene sobrepeso, tu cerebro te va a decir, ¿y sigues queriendo tener sobrepeso? ¿O quieres dejar de tenerlo? ¿Te es útil en tu vida? Y si la respuesta es que no, automáticamente tu cerebro va a comenzar a mirar y a buscar opciones para poder soltar ese peso que no te sirve de nada en tu vida. Ok. ¿Qué tanto tiene que ver? Porque he escuchado que de repente dicen, bueno, hablando ahorita en la forma lingüística, cuando dices, yo soy el pilar de mi casa, y que digo, entre las demás formas de pensar de que no voy a bajar de peso, todo me engorda, etcétera. Pero cuando dicen soy el pilar, es verdad que normalmente ese tipo de personas son de cuerpo así como plano, o sea, todos parejas. Sí. Ahí hay dos cosas. La primera es la imagen mental que nos surge
cuando pensamos en un pilar. Efectivamente, igual de aquí que de pecho, que de cintura, que de caderas, que de muslos. Ahí nos mantenemos en esa imagen mental que le estamos mandando al cerebro de cómo tiene que ser la forma de nuestro cuerpo. Si nos vamos a una capa más profunda y vamos al subconsciente, ahí hay dos puntos muy importantes a tener en cuenta y que nos perjudican muchísimo, que son el exceso de responsabilidad y el perfeccionismo. A las mujeres de nuestra generación nos han educado en que podemos conseguir todo aquello que queramos, lo cual es maravilloso y yo lo creo. Pero también nos han dado un patrón a seguir. Tenemos que ser buenas esposas, buenas madres, buenas profesionales, buenas hijas cuidando de nuestros mayores, y al final resulta que nos estamos echando una carga encima tan grande que nuestro cuerpo necesita protegerse para poder soportar todo ese peso. Y nos cargamos de responsabilidad y nos cargamos muchísimo emocionalmente. Porque estamos siempre pendientes de cumplir con esa expectativa que nos han marcado. ¿Cómo nos protege nuestro cuerpo? Acumulando grasa, engordando. Este es un proceso que, si tengo ocasión en otra fecha que te venga bien, me encantaría venir a explicar, porque está demostrado que nuestro cuerpo acumula grasa para protegernos. Y cuando tenemos ese exceso de responsabilidad o un exceso de perfeccionismo, de autoexigencia, nuestro cuerpo se protege acumulando grasa. Cuando empezamos a soltar la carga y a darnos cuenta de que la única manera de ser realmente ese pilar sobre el que se apoyan todas nuestras piezas es estando fuertes nosotras mismas, y que cuando nosotras empezamos a respetarnos, a valorarnos y a cuidarnos, no es egoísmo, sino que es amor propio, y nos llenamos de ese amor propio, es cuando de verdad todo lo que está a nuestro alrededor empieza a fluir, empieza a funcionar, y no tenemos esa necesidad de que nuestro cuerpo nos proteja y el cuerpo empieza a soltar. Entonces, por ejemplo, aquí, sobre todo las mujeres que tomamos tantas responsabilidades y decimos, es que no tengo tiempo para seguir una dieta, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para tantas cosas. ¿Qué me dices de eso cuando dice, no tengo tiempo? Te digo, y yo soy una persona a la que toda la vida le han dicho que cómo es posible que hagas todo lo que haces y que te quepa todo en el día. Sí. Te digo que mi día tiene 24 horas, exactamente igual que tu día y exactamente igual que el día de los millones de personas que poblamos este mundo. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de prioridades. ¿Dónde pones tú la prioridad de tu tiempo? Y aquí hay que ser muy cuidadosas, porque cuando tú te pones en el último lugar de la lista y pones como prioridad a los demás por delante de ti, tu cerebro percibe un mensaje de que no vales la pena. Y como no vales la pena, no te mereces esa energía que el cerebro emplea en ti. Y ahí es cuando empiezan a surgir las excusas. De, no tengo tiempo, no puedo, tengo que hacer esto que es más importante, yo ya lo haré en el futuro, ya me dedicaré el tiempo cuando mis hijos crezcan, cuando mi negocio haya salido adelante, cuando, y lo vamos difiriendo porque es nuestro cerebro que está diciéndote, no merece la pena que emplees el tiempo en ti. Ahí hay algo importantísimo a cambiar, que es yo soy la primera persona de mi vida. Excelente, eso me encanta y creo que casi siempre la mayoría de las mujeres lo ponemos en segundo plano, ¿no? Por tantas responsabilidades, cargas, tenemos saturado nuestra mente de muchísimas cosas que tenemos en una lista y le damos vuelta y parece pergamino, ¿no? Muy interesante. Muchísimas gracias, Paloma, por tu tiempo.
con algo que me quedo es, pues no es egoísmo ponernos en primer plano y uno verifica las prioridades en la vida. Esto es verdad. Uno elige a final de cuentas qué es primordial en el futuro. Si nos ponemos nosotros primero para estar bien en toda su amplitud de cosas que desarrollamos o no en un momento dado. Y sí, me va a dar mucho gusto tenerte en una edición más donde nos puedes explicar precisamente cómo es que a través de nuestra grasa nos protegemos de tantas cosas que desconocemos inconscientemente. A lo mejor alguna vez lo escuché, pero ahorita no estoy siendo altamente consciente para decir, tengo que tener cuidado cómo estoy pensando, cómo estoy generando mi lenguaje, cómo estoy viviendo a mi alrededor, que me saturo de tantas cosas. Y obviamente lo otro, pues sí, prioridad. Cuando no tengo tiempo, pues estoy diciendo, no tengo vida para mí. Y es importante cómo nos estamos autoevaluando. Y pues tú vas a estar parte en mi taller, en un espacio para que te pueda conocer más gente, que pues este taller se llama Liderar Emociones. Y por favor, Paloma, dinos, ¿cuál es el taller que tú traes? Mi taller se llama Plena y Feliz con más de 50 y está dirigido precisamente a mujeres que quieren, en este momento de madurez, vivir de manera plena y feliz, y para eso necesitan soltar todas estas cosas de las que hemos estado hablando y que con ello el peso que les sobra se vaya. Has dicho una cosa que me parece súper interesante y ya la estamos preparando para participar en tu taller, y es el tema de las emociones. Cuando uno, en vez de empezar a esconder las emociones, empezar a no escucharlas porque son incómodas, intentar librarse de ellas y no las utiliza en su vida como aliadas, es muy fácil recurrir a la comida para llenar vacíos emocionales. Hablaremos de esto el día que vaya al taller, pero creo que es muy interesante dar el apunte de con qué estoy alimentando mis emociones. Y es muy curioso que cada emoción incómoda, ya sea la tristeza, ya sea el miedo, ya sea el enfado, el estrés, la ansiedad, todos sabemos que con las emociones se producen una serie de sustancias en nuestro cerebro. Bueno, pues estos neurotransmisores activan unas partes de nuestro cuerpo que hacen que cuando te sientes de una determinada manera necesites comer dulce o salado o grasa. Entonces, explicaré cómo funciona este mecanismo y con qué podemos alimentar nuestras emociones para no tener que recurrir a la comida para llenar esta incomodidad que nos producen determinadas emociones y cómo no llenar sobre todo vacíos emocionales con comida. Y fíjense, muy importante, porque esos vacíos emocionales tienen que ver mucho con la relación que tienes con tu padre, con tu madre, y que sin ser conscientes decimos, bueno, ¿por qué como tanto dulce? ¿Por qué como tanto salado? Y tiene que ver mucho esto. Muchísimas gracias, Paloma, nuevamente por estar aquí, y con mucho gusto te vamos a volver a invitar. Y pues obviamente ahorita con todo esto del online, pues no, todo el mundo como que se hace más pequeño, ¿no? En el área de comunicación, aunque tú estés en Islas Canarias y nosotros de México, pues obviamente eres bienvenida a nuestra casa. Muchísimas gracias, Paloma. Muchísimas gracias a ti, me siento muy cerquita de las que estáis allí y bueno, para mí ha sido un placer y será un placer repetir. Gracias. Bonito día.